Feliz sábado familia, ¿cuánto tiempo tengo sin verlos? Bueno, no los veo hace mucho, pero ustedes no me vieron los últimos 2 sábados por acá. Eh, Estábamos en obras, en misión de paz y estoy agradecido por estar de regreso, por estar aquí en mi casa, estar en Gainesville, estar en nuestro distrito, poder estar de regreso con nuestros hermanos es también una bendición. Doy gracias al Señor porque la iglesia se está dando a conocer por todos los lados. ¿Ve? Como sea, hoy nosotros hemos estado entrando en rincones donde no se había alcanzado. Hoy, para honra y gloria del Señor, tenemos muchas personas que de otra forma, por X razón, no tenía la oportunidad de estar aquí hoy. Pero gracias a un apretoncito de un link que usted está compartiendo ahora mismo, porque está siendo misionero, esta persona puede hoy recibir palabra de paz. Hoy suplicamos al Señor una vez más que esté con nosotros. Si a usted les parece, me gustaría hacer una oración especial. Pero antes de la oración quisiera presentar a algunas personas que están aquí hoy con nosotros. Hoy ustedes saben que, yo no sé cómo, ¿ve? Pero el Espíritu Santo está trayendo la gente por acá. Había hace como unos 2 meses por lo menos, he estado recibiendo varias llamadas, personas que dicen, pastor, me llamo tal, yo estoy planeando mudarme para ir para el área de Gainesville, he escuchado, qué sé yo, ¿usted me podría dar más información? Y casualmente, hermanos, he recibido por lo menos unas 5 llamadas de esas. Y hoy tenemos 2 personas aquí hoy, 2 familias representadas en el resultado de esta llamada. Aquí hoy en el templo está nuestro hermano Edgar, que viene de Connecticut. Nuestro hermano que dice, me estoy retirando, me voy para la Florida, ya no quiero saber de este frío. Y yo, el primer estado que viví en Estados Unidos después de una nevada histórica allá en Connecticut, fue el primero la ciudad donde llegué, Sanford. Estuve ahí por 2 fríos meses allí colportando. Y sé realmente lo que se vive. A lo mejor mi hermano está acostumbrado, pero después que ya esté aquí 1 año, 2 años, no va a querer regresar para allá. Así que no, 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 guárdelo. El hermano dice que lo quiere traer, el hermano Edgar quiere traer un poco de frío para nosotros y nosotros estamos bien, gracias. Ay, ay, ay. Bienvenido, hermano Edgar, y que el Señor dirija sus planes. El hermano Edgar también está buscando un lugar para poder vivir aquí a nuestros alrededores. El hermano que le gusta también sembrar, que también le gusta pescar. Aquí, quien le gusta pescar, levanta la mano. Aquí, ahí tengo un par de gente. Y entonces va a tener bastante compañía por acá, hay bastante. Si usted que nos está asistiendo sabe de otra persona o si usted que está asistiendo ha tenido la duda, ¿será que me voy para Gainesville? Todos están viniendo, ¿usted por qué no viene para acá? El Señor sea alabado por la presencia de usted aquí hoy, mi hermano. También a nuestro hermano Luis y su familia, la hermana Soli y Samuel, que ustedes ya escucharon, quizás no vieron todos, pero hoy están aquí con nosotros. Una vez más, ellos que también están en el proceso de mudarse, ellos están buscando el lugar también aquí a los alrededores de Gainesville y clamamos al Señor para que el Señor dirija y para que haya propósito, obviamente, en su mudanza. Yo no creo que cualquier mudanza que haya en la vida de sus hijos es una obra de la casualidad. El Señor tiene propósito en la vida de ustedes como tiene en la vida de nosotros. Gracias al Señor también por la presencia de ustedes una vez más. Estoy contento también porque ah, eh, tuve unas experiencias muy interesantes esas 2 últimas semanas. Queridos, déjame decirles que ya me tengo miedo de contestar, contestar llamadas. Me ha estado dando miedo, en buen sentido, porque ustedes saben que estuve hace poco en México, pudiendo alcanzar y llegar allí con las medicinas. He estado hablando de eso aquí muchas veces. Nuestro hermano Saraín, que está allá en Motocintla,
fui allí al llevar las medicinas. La preocupación era la pasada de las medicinas. No tuve ningún problema en absoluto a pasar con la medicina para llegar hasta allá. Llegué con las medicinas a nuestro hermano, conocí su familia, le mando saludos muy queridos aquí desde Gainesville para la iglesia allá en Motocintla. Motocintla es un pueblo que está en un valle, está cercado de montañas por todos lados. Y en este pueblo, que no pareciera tan grande, tiene 27 iglesias adventistas. Usted sale el sábado para ir a un grupo pequeño que se están reuniendo allá. No están con iglesias abiertas, pero hay grupos pequeños. Hay una ciudad completa moviéndose en el día sábado. Y usted puede decir que aquellos que no son adventistas, no, mi mamá, mi hermano, mi tía es adventista. Alguien en la familia es adventista. Así que allí no pueden decir que no conoce. Es un lugar muy, pero muy lindo. Está casi a la frontera también de Guatemala. Tuve la oportunidad de predicar allí. Me llamaron y dice, pastor, ya que usted está acá, le vamos a sacar jugo. Prediqué el viernes, prediqué el sábado, prediqué 2, 3, 4 veces el sábado, casi 5 veces el sábado y una vez el viernes. Hice una campaña, una semana de oración en un día y medio, en diferentes lugares. Y yo doy gracias al Señor porque conocí tanta gente linda, queridos. By the way, no me he enfermado. ¿No? Si usted dice, ay pastor, se va a enfermar, no me he enfermado porque no he ido a buscar cosa propia, yo no he ido a misión humana, yo he ido en nombre del Señor para ayuda de nuestro hermano. Quizás si hubiera ido de vacaciones, pero fue una bendición. Llegué a la casa, estoy contento que llegué a la casa y me entró una llamada unos 2 o 3 días después que había llegado de México. Y una familita tenía una necesidad, su hijo menor de edad había llegado a Estados Unidos por la frontera y inmigración estaba a punto de deportarlo si no hubiera una intervención inmediata. Me llamaron en desespero y dijeron que necesitaban ir a Colorado. Queridos, y entonces dice, pastor, por favor ayúdenos. Yo, vámonos, compra el pasaje y nos vamos. Y fui entonces a ayudar a la familita a buscar a su hijo a Colorado. Y no les voy a contar todo lo que pasó ahora, pero el Señor abrió puertas de una forma increíble. Todo lo que tenía que pasar y lo que no tenía que pasar, incluyendo pérdida de vuelo, que un niño no fuera registrado por DAIFES, que no pasara por un juez, un montón de situaciones que tuvo que pasar y que no tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos llegar aquí el día de anteayer con el niño con nosotros. Claro, fue divertido también manejar 30 horas de Colorado para acá, solo sin la ayuda de mi hermano William, quien una vez pasada me ayudó. Todo eso les cuento como testimonio de saber que el Señor nos usa y de darle a ustedes también el puntito de la idea de que una situación como la que estamos viviendo sobra oportunidades para servir. Si usted le está diciendo estoy en cuarentena, yo no puedo salir y dejó de trabajar para el Señor, dejó de obrar para el Señor, algo está mal. Porque las necesidades están gritantes. Queridos, don't stop, no paren. No paren de crecer, no paren de alimentarse, no paren de buscar del Señor, no paren de compartir del amor del Señor. Porque para eso Dios nos ha llamado en tiempo y fuera de tiempo. Quiero dar gracias al Señor también porque allá me recibió de forma muy especial la señora Patricia, allá en México, en uno de los hoteles que tuve que quedar. Tuve la oportunidad de conocer la hermana Patricia en el Hotel Soho de allá de México. Agradezco al Señor por haber encontrado. Estuvimos un rato hablando allí. Hermana Patricia, si me escucha, si está allí, mando saludos desde acá de la Florida para usted. Gracias por la recepción, gracias también por las indicaciones y cómo me ayudó en mi llegada allí a México. Fue el primer lugar donde pisé en México, básicamente. Estaba más perdido que Adán y Eva el Día de la Madre. Y gracias al Señor porque me ayudó la señora Patricia, la hermana Patricia. Muchas gracias y tuve una oportunidad muy linda de hablar con ella, de hablar sobre la palabra del Señor, de hablar de nuestras
del amor de Cristo por ella y por mí. Así que queridos, sin más delongas, sin más introducciones, antes de orar, lo último que quiero decir es que gracias. Gracias a ustedes por su fidelidad. Mira, la conferencia nosotros hemos estado trabajando para tener todas nuestras iglesias, todo lo que tiene que ver con templos abiertos. Y eso solo es posible gracias a su fidelidad. A su fidelidad que a pesar de que quizás no puedo venir a la iglesia, mi diezmo, mi ofrenda, yo no lo dejo pasar. No dejo pasar en blanco, oh no, yo no estoy yendo a la iglesia, entonces nadie va a dar cuenta o falta de que es muy importante que en estos momentos que usted esté siendo fiel, porque esas cosas que están pasando a nuestro alrededor, cómo nos preparamos como templo, el servicio a la comunidad que tenemos, todo eso se da gracias a su fidelidad. Así que yo no me canso de decir gracias. Aquí hay varias oportunidades y ustedes ya las conocen y el templo también está abierto hasta las 2 de la tarde. Aquí, allá también, por favor, comuníquese en Trenton con la hermana Amy y con José Luis. Comuníquese allí en la iglesia de Lake City con el hermano Justo, con la hermana Norma, para saber las opciones que tenemos también para la devolución. Claro, la opción más factible, eso es lo que hice hoy. Hoy viniendo para acá, chequeé mi cuenta allí, porque había ¿cómo se dice? Había una notificación. Una notificación diciendo que la bendición mensual del sueldo había llegado. Entonces abrí, efectivamente estaba allí. Me tardé un minuto a entrar a la página aplicativo de Adventist Giving, un minuto para devolver mi diezmo y mi ofrenda. Antes de más nada, antes de cualquier otra cosa, mi diezmo y mi ofrenda por un aplicativo que es una bendición que jamás en mi vida, a no ser que el sistema deje de funcionar, jamás en mi vida dejaré de usar porque es muy, muy sencillo. Queridos, quiero orar por ti, quiero orar por las necesidades que traen en su corazón, porque cuando se para delante de una pantalla, no creo que se quiere buscar entretenimiento. Yo no creo que usted está ahora allí delante de su celular o que ustedes que están aquí presentes, no creo que vinieron acá porque estaban aburridos en la casa y querían venir acá. O a los que están allí porque no tenían más nada que hacer. Hay palabra de Dios. Hay bendición cuando usted da un paso de fe y hoy se contacta en ese formato para poder recibir bendición del cielo. Quisiera que en este momento que vamos a dedicar para orar, que tú pusieras delante de sí, en su corazón, en su mente, la petición que tiene, sea por un familiar. Y yo me acuerdo que el sábado pasado muchas personas estaban pidiendo oración por familiares que estaban enfermos, por el COVID, por otras situaciones, por cáncer, por situaciones más adversas. Hoy es día de bendición, hoy estudiamos en la mañana, el hermano Pucho con Francisco, estuvieron aquí, el poder que tiene la oración intercesora, cómo nosotros nos unimos orando uno por los otros y cómo eso tiene efecto sobre cada una de las oraciones de ustedes por mí, por mi familia, ha hecho todas esas cosas posibles también en los viajes que he estado, no fue un mérito mío, sino que un poder de Dios, gracias a la oración intercesora. Así que ahora quiero invitarte para que el Señor hoy pueda estar con nosotros y por medio de esta oración y reciba esta oración para ti y para mí. Vamos a orar. Padre querido, en esta mañana de sábado, Señor, no tenemos más que agradecerte, Señor, porque eres bondadoso más allá de la cuenta, Señor. Es decir, que si nosotros fuéramos mirarnos a nosotros, Señor, cuánta oscuridad, Señor, cuánta maldad, cuánta basura ha estado en nuestra vida. Y hoy, Señor, clamamos para que tú llenes de luz nuestro corazón y nuestra vida, que tu presencia, Señor, impacte de tal forma nuestra vida en este día, Padre, que no nos resulte otra que no decir, Padre, aquí estoy, recíbame, Señor, en nombre de Cristo Jesús, sálvame. Y hoy queremos estirar nuestros brazos a ti, Señor.
porque muchas veces hemos estado hundiéndonos, Señor, en la lama del pecado, en la basura del mundo. Y hoy, Señor, queremos suplicar tu misericordia. Queremos suplicar, Señor, por aquellos que están sufriendo, por la pérdida de un ente querido, por aquellos, Señor, que han sido diagnosticados con una enfermedad, por aquellos, Señor, que están luchando, Señor, por su vida. Señor, niños, adultos, ancianos, Padre, familiares que están angustiados, Señor, teniendo el corazón, Señor, apretadito porque no saben qué va a pasar con su ente querido. Padre Santo, esas peticiones están en nuestro corazón ahora mismo. La inseguridad del día de mañana, de no saber qué va a pasar, no sé si de mi trabajo, no sé de lo que va a pasar con mi casa, con todo lo que está rodeando. Señor, todo pareciera que se nos estuviera moviendo debajo de nuestros pies. Y Padre, y eso solo nos da la seguridad aún más grande que tú estás pronto en venir, Padre Santo. No nos sueltes, Señor, no nos dejes salir de tus brazos. Hoy vengo a ti, Señor, con humildad en mi corazón, sabiendo que nunca, jamás, Señor, tuve derecho de pedirte nada. Pero oro en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Querido, hoy en el tema de esta mañana, que pretendo ser puntual, aunque necesito darte a conocer aquello que me ha impactado esta semana en la palabra del Señor, quisiera invitarte que dejes su Biblia allí abierta en 1 de Juan, capítulo 3, el versículo 4. El tema de esta mañana es ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Es el título. Vamos a hablar un poco sobre el pecado, sobre el propósito que hay de Satanás en hacernos pecar. Y yo, obviamente, como ser humano he probado en piel propia todo lo que voy a hablar hoy a ustedes en esta mañana. Así que espero que allí donde usted esté pueda reflexionar, deje de pensar en todas otras cosas ahora y dedíquese a pensar ahora y a reflexionar sobre lo que la palabra de Dios tiene para decir a ti en esta mañana. ¿Tiene su Biblia allí abierta? El libro de San Juan, de Primera de San Juan, es decir, la carta que está allí, ya casi llegando al libro de Apocalipsis. Primera de San Juan, el capítulo 3, el versículo 4. Dice lo siguiente en la versión que tengo, Primera de San Juan, capítulo 3, el versículo 4, dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es el quebrantamiento de la ley. Ok, ahora en el estudio de esta mañana yo les quisiera decir, en la teología hay una palabra, hay una referencia que se hace para aquellos que se están estudiando el pecado. Se llama hamartología. Es aquellos que están estudiando pecado, porque viene de la palabra griega de hamartía. Hamartía en griego quiere decir pecado. Hamartía es cuando usted está intentando hacer algo correcto y se equivoca. La ilustración que siempre me ha ayudado a entender ese concepto es cuando usted tiene un blanco allí que está tirando dardos. Usted está intentando pegarle el blanco, está intentando pegar el centro del blanco, pero al tirar le tira al borde, le tira fuera de todo, va por todos los lados menos en el centro. Pero su intento es darle en el centro. Hay varias palabras en la Biblia que se puede utilizar para traducir, por lo menos 4 de ellas, pero una de ellas es hamartía en griego, que es intentar el blanco y equivocarse. Eso es pecado. Aunque yo intente, muchas personas intentando ser feliz cometen pecado, que se equivocan por andar a veces pensando o dando espacio a su propio yo, y entonces yo quiero ser feliz, me voy a casar con fulano, voy a hacer aquello, voy a trabajar con aquello, voy a comprar lo otro, voy a hacer lo otro, voy a hacerlo de mi vida lo que me da la gana, y voy a vivir como me parezca que va a traer felicidad. Me voy de la iglesia porque la iglesia no me trae felicidad. Entonces, intentando ser feliz, comete un montón de errores que obviamente nosotros conocemos que son pecados. Esos pecados, nunca nadie, la mayoría de ellos están buscando ser feliz.
creen que al abandonar al Señor están yendo detrás de la felicidad. Y para desgracia, nosotros hemos probado, muchos de nosotros en piel propia, que cada vez que intentamos la felicidad, nos arriesgamos la felicidad sin Dios, tenemos más desgracia, más desesperación, más tristeza, un corazón vacío, un dolor del pecho que nadie se lo puede quitar. Eso en la palabra de Dios, una de las palabras que utilizada es hamartía, intentando acertar el blanco y equivocando, pecado. La otra palabra es peshá. La peshá es el pecado de rebeldía, el pecado que yo sé lo que estoy haciendo, a mí no me importa, yo voy a hacer porque a mí no me importa. Eso es el pecado que cometió entonces aquel soldado después, que vamos a hablar un poco sobre eso después, que venía y trajo entonces una moabita para dentro del campamento, mientras el pueblo estaba pereciendo por una plaga, el Moisés estaba orando, intercediendo por el pueblo, y aún así, y aún sabiendo, él trajo entonces la moabita para dentro de su carpa y tenía relaciones sexuales allí, aún con la plaga viniendo sobre el pueblo. Eso es peshá. ¿No? Él fue traspasado por el sacerdote allí, Eliezer, que lo traspasó con una lanza, lo traspasó a él y también a la mujer que él tenía. Entonces, peshá es cuando yo sé lo que estoy haciendo, las advertencias del Señor ya fueron muchas, pero a mí no me importa, yo voy a hacer peshá. Es un pecado abierto, eso fue lo que cometió Lucifer en el cielo, después del Señor tener tanta misericordia con él, un día se levanta Lucifer y le apunta el dedo al Señor y le dice, eres injusto. Eso es peshá, pecado abierto contra el Señor. Hay una otra palabra que es shuv, que es en hebreo, que es una conversión del camino, es salir del camino cuando Dios había puesto a ti para que fuera en este camino y entonces tú te cambias del camino y vas por otro camino. Eso es pecado también. Esta palabra aparece en la experiencia de Saúl. ¿Se acuerda Saúl? El Señor lo llama para un propósito, para ser rey de la nación, para dirigir el pueblo hacia él y entonces Saúl sale del plan de Dios. Entonces el Señor le dice a Samuel, le dice, Saúl cometió shuv, se distanció, se fue de mi camino, no puedo mantener mi bendición sobre este rey porque él ya no está en mis caminos. En esos momentos es cuando nosotros obligamos al Señor a hacer algo que él no quiere hacer. Repito, en esas circunstancias cuando nosotros obligamos al Señor a tomar decisiones al respecto de nosotros, cosas que Él no quiere hacer. Cuando esa misma palabra es utilizada allá atrás, también cuando el Señor tiene que destruir la raza humana, o casi toda ella, ¿verdad?, por agua en el diluvio. Porque el Señor al ver a esta situación del pecado, no puede mantener el ser humano en la situación de pecado. Primero, porque causa sufrimiento al mismo ser humano. Segundo, porque destruye la paz y también el remanente que tenía en la tierra, en la ilustración, en la experiencia del diluvio, allá el pueblo antediluviano. Si el Señor no hubiera destruido o frenado el pecado en aquel entonces, no hubiera tenido la oportunidad de nacer a Cristo en esa tierra. Queridos, las otras palabras, hay otros estudios de la teología. Yo acabo de decirles que entonces la hamartología es el estudio del pecado. Y las consecuencias, cómo surgió, qué es el pecado. La otra es soteriología, que es el estudio de la salvación. La otra es escatología, que es el estudio de qué? De los eventos de los últimos días. Hay personas que le digan, pastor, ¿por qué en nuestra iglesia solo predicamos de Jesús, de Jesús, de Jesús? Aquí no se predica profecía, pastor. ¿Cuántas veces lo he escuchado tristemente estas afirmaciones que son obviamente ilegítimas? Porque la profecía, mira, el estudio del pecado es el estudio del problema.
El estudio de la salvación, el estudio de la solución. El estudio de la escatología de los últimos tiempos es el saber cuándo, el tiempo, dónde estamos parados en todo el proceso de la solución y cuándo la solución será definitiva. Hay personas que muchas veces se concentran solo en la profecía, en la profecía, en la profecía. Es como aquella persona, como no sé si hay alguno de sus papás, yo creo que los papás que me están escuchando no son así, pero aquellos que por ejemplo tienen familia y entonces tienen que arreglarse, y a veces el papá se arregló, tiene que salir a tal hora y la mamá está ayudando a arreglar los niños, pero el papá dice, no, ya llegó la hora, ya casi tiempo, mis hijos, mi esposa no está lista, pero ellos tienen que estar listos. Y entonces en vez de levantarse, ir a ayudar con los niños, los nenes, a ponerle ropa y arreglarle, no, se queda ahí sentado, ya está llegando el tiempo y yo estoy listo. Hay personas que predican, quieren predicar la profecía, pero están años en la iglesia y no traen nadie a los pies de Jesús. Se están diciendo que están alimentando ellos solos, se están alimentando ellos solos y no ayudan a arreglar a nadie más, a alistar a nadie más a los pies del Señor. A una persona que me viene a hablar en esos sentidos, yo me hago la pregunta a mí mismo, no le hago a la persona, pero le hago una pregunta: ¿cuántas personas ha estado trabajando y ha traído a los pies de Jesús en los últimos 2 años? Entonces, si tiene más de 2 años que no trae una persona a los caminos de Cristo, si el evangelio, que hay muchas personas que, mira, la profecía es una bendición para nosotros. ¿Qué es la profecía? Es el evangelio, es la cortina abierta de un futuro para darnos paz. Y hay personas que utilizan la profecía para dar ¿qué? Para dar pánico a la gente. Y esas personas tienen una cuenta cara. Y pastor, ¿de qué estás hablando, pastor? Que es un mensaje de sábado y ahora empezó a hablar de pecado, empezó a hablar porque esta gente está cometiendo ¿qué? Pecado. Me llama una hermana esta semana y esta hermana nos está viendo, hermana, no le voy a mencionar su nombre, pero para utilizarle como ejemplo de que escuchó una predicación en internet y me dice, pastor, quisiera confirmar, ¿eso es cierto? Un pastor que supuestamente es adventista predicando y poniendo fechas y haciendo eso, haciendo lo otro, que fulano tuvo un sueño y ciclano tuvo un sueño y hoy les quiero decir de ese tal sueño. Queridos, si no hablaren según la palabra, si el Señor mismo dijo que ni Él mismo, bueno, en aquel entonces cuando Él estaba, no sabía sino el Padre ni los ángeles, ¿por qué yo como ser humano caído, fallo, tengo que estar especulando cuándo Cristo va a venir? Lo que necesito es saber que Cristo está pronto. Y cuando sé que Cristo está pronto, tengo que seguir haciendo lo que tengo que hacer. Cometo pecado de ver que el tiempo está cercano y me quedo con brazos cruzados creyendo que yo estoy listo. Y muchos tienen cometido la pecado de la insistencia, porque después de haber sido alertados del problema de estar haciendo eso, siguen haciendo lo mismo. Y tienen llevado cientos de miles de personas para el hueco junto con ellos. Tengan cuidado, queridos. Nuestro estudio por eso la mayoría de los sermones que nosotros de aquí hablamos es sobre el estudio de la salvación, soteriológicos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué hablamos tanto de Cristo? Porque, queridos, vivimos en el problema. El problema es el pasado, la solución es nuestro presente. Nosotros estamos viviendo, luchando y queriendo que la gente busque ¿qué? Solución. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? El evangelio es una cosa, es una predicación, es una doctrina, es una creencia. El evangelio es Cristo. ¿Qué es Cristo? Es la solución divina para el problema del pecado. Por eso predicamos a Cristo. Levanten a Cristo. Esto es la solución que nosotros tenemos. Y por eso predicamos a Cristo. Es que aquí no predica profecía. Cristo es la profecía. Cristo es que nos da a nosotros la esperanza de poder despertar un día, aún siendo pecadores. Entonces tenemos la paz de poder venir y tirarnos a los pies de Cristo y decir, Señor, he pecado. Dame de tu gracia, su misericordia que se renueva cada mañana. Si no fuera por ella, no estuviera yo aquí.
¿Qué puedo predicar yo más, querido, más lindo que me ha tocado en mi vida? Sé que Cristo viene pronto. Y si usted ve todo lo que está pasando y cree que eso todo viene en normalidad, queridos, por favor, mira al mundo alrededor. Ahora la gente que está pegado a saber en la agenda del Papa, que el Papa está haciendo, que está comiendo. Ah, no, hoy el Papa comió Kellogg's. La gente va a un extremos tan escandalosos que usted escucha, yo no sé si reír o si llorar. Queridos, ponga la mirada en Cristo, en lo que Él nos pidió para hacer. Y lo demás, olvídese. Las profecías nos están ayudando a mantenernos, es decir, Cristo no está retardando su promesa. Nosotros hemos estudiado acá. Y la profecía nos da saber que el reloj, el Señor está cumpliendo todas las cosas que ha prometido y que va a venir. Y que yo me tengo que preparar a mí, pero a otros. Es más, yo me preparo a mí preparando a otros. Porque aquel que se mantiene nada más con los bracitos cruzados, esperando, no, yo me siento no pecador. Ya yo me siento listo. O sé que parece que estoy en el camino correcto. Y hay una falsa paz allí. Cometemos pecado al hacer eso. Según San Juan, primera de San Juan, la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 4, es cuando dice que la transgresión de la ley, aquel que no practica la ley, aquel que transgride la ley de Dios, está cometiendo pecado. Es decir, ¿la ley qué es? ¿La ley qué es? La regla. ¿Qué es la regla de su hogar, mi hermano? ¿Qué es la regla de su hogar? Las normas, ¿no? Es decir, aquí se come a tal hora, aquí se levanta a tal hora, aquí no se llega a tal hora, aquí nosotros hacemos tal cosa, aquí no se usa tal cosa. Hay reglas que tiene en su hogar, que es básicamente un camino que se va haciendo poniendo, ¿qué? Límites, ¿verdad? Cuando se le pone límites, cuando va a poner límites, usted hace, ¿qué? Un camino por donde tiene que caminar. Entonces el Señor, a poner, Él como nuestro Rey, nuestro Salvador, Él pone entonces los límites y haciendo entonces una carretera que linda y hermosa para que nosotros caminemos. Todo lo que va atrás, más allá de los límites, se representa ¿qué? Tristeza, muerte y claro, pecado. Pero el Señor le está diciendo, si salen de este camino, salen del marco de felicidad. Entonces, al salirme yo del camino, estoy cometiendo pecado. En otras palabras, el Señor dice, todo aquel que sale del camino que yo le dije que caminara, comete pecado. Eso es lo que le está diciendo la Biblia. Ahora, ¿cuál es el propósito de Satanás en eso? Quisiera leer con ustedes Primera de Pedro. Vamos a leer juntos, por favor. Primera de Pedro, un poquito más atrás. Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 8 y 9. Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 8 y 9. Ahí quizás usted tiene en la pantalla también de su casa. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice así en la versión que tengo en mis manos. Sean prudentes y manténganse atentos porque su enemigo es el diablo. Y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse ¿qué? Firmes. Y háganle frente. Sepan que, wow, esta versión todavía es más. Mira, voy a volver a leer el versículo 9. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepa que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Porque hay personas por ahí que dicen, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Como si fueran los únicos a sufrir, como si fueran los únicos a padecer. Dice la palabra de Dios que Satanás está aquí como un león rugiente. Ustedes conocen bien ese texto, pero yo quisiera que ustedes entendieran algo. Cuando yo estoy preparando el sermón, yo estoy preguntándome por qué estoy predicando este sermón, por qué. Y yo quisiera que al finalizar eso, nosotros entendiéramos por qué. Porque fíjense algo, ¿cuál es el propósito entonces que tiene Satanás en que nosotros pequemos?
¿Será que es el pecado en sí el que nos destruye? ¿Será que es el pecado el que nos mata? ¿Será? Mira, el pecado, ¿qué es? El pecado es salirse del camino que Dios, ¿qué? Del camino que Dios puso. En Isaías capítulo 59, versículo 2, dice que el pecado causó entre nosotros y Dios, ¿qué? Separación. Quiere decir que el pecado separa. Fíjese bien, cuando nosotros somos chiquitos, y yo que soy el más chiquito de la familia, no, o sea, decir chiquito de tamaño, porque todos, hasta los más pequeños son más grandes que yo, ¿verdad? Pero cuando usted hace una travesura, los chiquitos, ¿para dónde corren? ¿No? Si le hace una travesura con los hermanos mayores, ¿para dónde corre? Para la mamá, ¿no? Como que y corre para la mamá o para el papá y dice, mira, este me quiere pegar. ¿No? Y entonces el de allá, como ya llegó al perímetro del papá, dice, ups, aquí no puedo. Y queda de allá como quien dice, ya verás, ya verás. Cuando te salgas de ahí, ya verás. Aunque que no lo diga, pero la mirada de él le dice. Y usted de aquí, de atrás del papá, dice, aquí no me puede, ¿qué? Aquí no me puede coger. Porque papá protege, ¿verdad? Y la distanciar del papá, distanciar desde papá, representa en esta ilustración que peligro, me van a dar que, me van a dar un cocotazo si de aquí me salgo. Una vez yo estaba, y quiero contar eso en confianza con ustedes, una experiencia que me pasó a mí. Yo estaba recién salido de casa, yo estaba recién salido de una adolescencia muy difícil. Mi adolescencia, de que ya les mencioné de acá, yo estaba saliéndome de la iglesia, yo tomaba, yo iba a jugar billar en las noches, vendía productos en los mercados y esos productos eran productos como CDs piratas y cosas así, cosas ilegales que hacía allá en Brasil. Y con otros amigos nosotros nos tardábamos a veces ratos en la noche antes de volver a la casa. En esos momentos el Señor me libró de promiscuidad sexual y de drogas. Pero de lo demás, nosotros entre los amigos allí, hablar de Dios ni pensar. Un día de eso me salió la oportunidad para ir vivir lejos de mi casa y yo sé, por fin voy a tener mi libertad. Freedom, ¿no? Todo adolescente quiere, ¿no? Yo tengo ahora un muchacho que me acaba de cumplir 18 años, no sé si me está viendo ahora, ¿verdad? Él no ha dicho eso porque nosotros tenemos en la casa conversaciones, yo le explico, ¿verdad? Entonces yo le pongo cuán caro sale vivir solo, ¿no? Dice, quiero ser dueño de mi nariz, dice uno, ¿no? Y uno sabe que la nariz cuesta tan caro cuando se sale de la casa, ¿no? Y después ya de unos años viviendo lejos de la casa, uno quiere coger la nariz y devolver al papá y mamá y como que dice, págamelo, please. Y ya es too late. Pero cuando nosotros estamos así, yo estaba en esta cuestión de que me quiero ir, me quiero ir, y me surgió la oportunidad, me fui de mi casa a trabajar en un estado bien lejos, 30 horas de bus para llegar allá. Y ahí mis tíos, mis familiares no eran adventistas ni nada, entonces era una oportunidad que tenía de vivir mi felicidad sin iglesia, sin nada. Repito y recuerdo lo que dije al principio, nosotros creemos buscar la felicidad cuando nos vamos lejos de Dios. Quizás me estás escuchando y eres joven, tienes toda una vida por delante, que pareciera que fuera mucho, ¿no? Pregunta a los que tienen ya algunas canas aquí o los que ya no tienen más ni canas porque ya se les fue el pelo, ¿verdad? Pregunte cuán larga es la vida. La vida pasó, pareciera que dirían ellos, parece que fue ayer que tenía yo 30 años, la edad del pastor, ¿verdad? Y ahora mira dónde estoy yo, ya próximo a la jubilación. La vida es muy corta, pero nosotros creemos que tenemos la vida toda por delante, vamos a hacer lo que nos da la gana para buscar felicidad, y era lo que yo pensaba. Pensaba que podía buscar y ser feliz sin Dios, cuando equivocado estaba. Cometí errores de los más diversos, jamartía, pecado intentando acertar un blanco, el blanco de la felicidad, y le pegué cada vez más lejos del blanco, porque intentaba sin Cristo. Claro, me fui a este estado y allá de alguna forma, yo no sé realmente cómo, la semilla que mi madre había sembrado en mi corazón, el Señor me trató y me impactó, me pegó de tan profundo el impacto del Espíritu Santo,
un día en la noche me acuerdo de entregarme la vida a Cristo en un servicio con los jóvenes, solo jóvenes. Y me sentía que ahora vivía un momento con Cristo que nunca lo había vivido, porque yo iba a la iglesia porque me llevaban a la iglesia. Yo iba a la iglesia porque mis padres me decían que tenía que ir a la iglesia. Y ahora, después de estar lejos de casa, que ahora entonces me llama, venga, vamos a conocer la ciudad. Y entonces, ok, bueno, vamos. Fui con él, me fue a mostrar la ciudad, la ciudad. Se paró él en un bar, en una barra. Allí entonces él pide su cerveza, yo pedí un jugo, una soda, no me acuerdo qué. Y me senté con él a tomar como que, ok, ve, yo vengo de un hogar mitad, mitad. Mi madre de la iglesia, mi padre no era de la iglesia. Hoy, gracias al Señor, mi padre tiene la lucha y está allí a los pies del Señor. Pero mi padre tomaba, yo era que iba a comprar la cerveza. O sea que la cerveza y el ambiente no me asustaba. ¿Ve? Era algo, hasta ahí estaba normal para mí. Hasta que este señor empieza a hablar y flirtar, como echarle cuento a las muchachas de otra mesa. Y yo dije, ¿dónde estamos? Este tipo acaba de dejar a su esposa allá en su casa y ahora está hablando con esas y yo metido en este lío. Queridos, yo para no hacerles largo todo lo que pasó este día, yo me levanté de esta mesa un par de veces para ir al baño del bar a orar. Pedir, Señor, sácame de aquí. Sácame de aquí porque obviamente yo no confiaba en mí mismo. Hasta como no confío hoy. Queridos, no confíen en usted mismo para, no, yo soy fuerte, eso a mí no me hace daño. No, Señor. No, Señor. José cuando huyó de la mujer de Potifar, no huía de la mujer, huía de él mismo. La palabra de Dios dice que la mujer era bonita. Él tuvo que salir corriendo, no solo de ella, él tuvo que correr de él mismo. Yo no confío en mí para nada. ¿Por qué? Porque yo no puedo resistir pruebas porque me da la gana resistirlas. Solo Dios me puede dar fuerzas. Solo y únicamente Dios. Entonces en aquel momento allí como adolescente completo, yo tenía allí mis 17 años de edad, con las hormonas que me venían por todos los rincones del cuerpo. Y yo ahora teniendo que luchar con esas muchachas ahora que él ya la había traído a la mesa y ahora me incitaba para que hablara la muchacha. Y yo, Señor, yo no puedo, aquí no puedo. Querido, para finalizar allí, fui salvado por el gongo. Decía, a un dicho en portugués, yo no sé si entiende en español también. El gongo es este plato de metal. Pues la campana, exactamente. De la lucha, ¿verdad? Que la lucha te va a dar le va a dar el último gancho y el ¡pum! Y ahí ya, te sacan de ahí antes de que se muriera ahí en el ring. Así fui salvado yo, porque le llama a la señora, la esposa de él, le dice, mira, ¿dónde estás? ¿Dónde te fuiste? No, yo estoy aquí mirando con el muchacho. Me metió en la mentira de él. Eso fue un lío tan grande. Y les cuento para que ustedes vieran la basura que me sentí cuando salí de ahí. Él me llevó si yo me sentía mal allá en la casa, ahora que había salido y regresado, yo me sentía un nada. Me tenía a mi mente, porque aunque no había hecho nada, mi mente había corrido por todos lados. Y mi corazón yo sentía que mi corazón, las pasiones que había luchado en otro pasado, había regresado en tan solo un par de días. Y yo me sentía con el corazón dolido, me sentía como había acabado de traicionar a mi Dios. Y me acuerdo de sentar una vez más en la misma hamaca, mirar a los alrededores y mientras trataba de conciliar los pensamientos, ahí vi una jaula grande, parecía un gallinero, pero es bien cuadrado así, y adentro tenía una pata que había acabado de tener sus patitos. Entonces, al ver los patitos caminando alrededor, eran bien amarillitos, ¿no? No sé si ustedes han visto, tiernitos, parecía que habían un día, 2 días, acabaditos de salir, bien amarillitos. Y uno de crecer viendo los cartoons y eso, ese amarillo, como que yo quería cogerlo, ¿no? Yo quería tener uno. Cada vez que me acercaba a ellos, se metían dentro de la jaula y no me dejaban cogerlos.
Y yo venía y trataba de coger, él se me despistaba y ¡pum!, se metía en un huequito de la jaula y allí. Y cuando estaban allá adentro, usted casi no los veía porque estaban todos acobijados debajo de las alas de la mamá. Y uno le miraba por de abajito así y le veía un montón de patitas pequeñitas así y eran todos ellos allá apretándose por un pedacito debajo de la mamá. Entonces yo me quedé más a la distancia y dije ellos salían porque veía un riachuelo allá abajo. En la misma propiedad tenía un riachuelo. Ellos salían porque querían ir al riachuelo a jugar. Y la mamá le quedaba de aquí. Yo veía a la mamá pato que quedaba aquí de un lado al otro, como la dice, vente para acá, ustedes qué hacen allá, vuelvan, regresen. Y yo en mi mente yo le dije, bueno, yo me voy a esconder acá, los voy a dejar que se vayan lo más lejos posible, al punto que ya no puedan regresar y entonces los atrapo. Me sentí el mismo enemigo en aquel momento. Me puse a pensar y dije, wow, acabo de tener una experiencia de qué es lo que Satanás hace con nosotros. Y eso, claro, lo viví en medio de todas esas circunstancias que acabo de contarles a ustedes. Y cuanto más pensaba, más me dolía el corazón. ¿Cuál es el propósito que Satanás tiene con el pecado? El pecado en sí es veneno. Pero el pecado es veneno porque nos separa de nuestro Dios. Queridos, hay algo que usted quizás no entiende exactamente y yo no lo entiendo. Y quisiera que por favor lo entendiera hoy. Y vamos a leer el texto, lo iba a leer más adelante, pero vamos a leer ahora. Dice, es Primera de San Juan capítulo 5, versículo 18. Leamos allí, Primera de San Juan, allá donde estábamos, un poquito más adelante, Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 18. ¿Sí? Yo voy a leerlo en la versión, nueva versión internacional, ¿ok? NVI, que tiene un detallecito allí que quizás en la Reina Valera no está tan claro, pero yo quisiera que leyéramos, puedes acompañarme en la versión que usted tiene en la casa. Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos... ¿Están conmigo? Sabemos que el que ha nacido de Dios no está ¿qué? No está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, te protege y el maligno no llega a tocarlo. Cuando yo leí ese texto miles de veces y creía que el texto bíblico estaba hablando de mí, que yo he nacido de Dios. El texto bíblico que está diciendo que el que ha nacido de Dios, ¿quién es? Es Jesús. Jesús que ha nacido. Claro, no es que al que le da la gana, aquel que se está con Cristo, dice que Jesucristo, el que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. La palabra de Dios. La palabra de Dios nos deja claro que su protección para nosotros es una protección completa y total. Satanás sabe de eso. Satanás sabe que no te puede tocar. Yo no sé si tú estás pensando ahora mismo, ¿será que Satanás ya me tiene o qué sé yo? No lo tiene. El Señor lo tiene debajo de sus alas, lo tiene protegido. El problema es cuando uno dice que estoy en pecado, ahora Dios me va a castigar. No, Dios no te castiga por pecado. El problema es que sales de la mano de Dios. Sale debajo de las alas del Señor y quedas entonces a merced de un enemigo que está esperando, como dice la Biblia, rondeando. La Biblia dice que el enemigo está alrededor, no está dentro, está alrededor, porque él sabe que no puede acercarse. No sé si usted ya ha visto algún video de Discovery Channel cuando leones están peleando por un trozo de comida y siempre hay uno más fuerte que le pone al otro a correr. Ese que le pone a correr al otro, ese es el león de la tribu de Judá. Porque cuando sales tú y clamas, Señor, por favor, ayúdame. Usted se imagina a Dios
como un león de la tribu de Judá, corriendo atrás de Satanás y saliendo, echándole para afuera. Eso es nuestro Dios, robando y sacando la presa al león que está tratando de devorarte. Y usted se imagina que es también pintado como el Cordero de Dios, ahora haciendo el papel de un león poderoso. Y quiero decirte una cosa, Satanás nunca, jamás venció. Cuando estamos allí en la adolescencia, aquí en Estados Unidos, es mucho común decir loser, loser, es una palabra fea, ¿verdad? Satanás es un loser. Él es un perdedor. Desde que cayó en pecado, nunca, jamás ha ganado nada. Lo único que trata de hacer es hacer dolor al otro león, a Cristo, haciéndote tú y yo caer. Porque Él sabe que al Señor, como a esta patita que quedaba ya desesperada, que volviera a este Señor que está buscando y esperando y tratando, como el papá del hijo pródigo, que yo me imagino que este papá todos los días allí en la baranda de su casa, mirando al horizonte, esperando que su hijo regresara. Yo no creo que el león esté esperando, que el león de la tribu de Judá esté mirando a ti y a mí, a veces jugando en el playground de Satanás. Y esperando que se lo va a comer, te lo dije. No creo. Está clamando, está buscándote. Porque Satanás, entonces, ¿cuál es el propósito del pecado? Satanás está tirando carnadas, los que le gustan pescar, sabe que entonces la carnada es para atraer y cada carnada funciona para un tipo de pez diferente. El Satanás sabe qué tipo de carnada le funciona a usted. Y sabe qué tipo de carnada le funciona a mí. Y la carnada nada más es de que a un intento de Satanás de sacarte de cerca del Padre, porque sabe que debajo de las alas del Señor no te puede tocar. El hijo pródigo regresa. Como muchos de nosotros que hemos fallado, hemos pecado, hemos ensuciado nuestras ropas, hemos comido comida de cerdo creyendo que íbamos a buscar felicidad. El Padre todavía nos espera. Nos espera de brazos abiertos a tirar a nuestro cuello y decir, como el hermano Harvey nos predicó hace un tiempo atrás, besar el cuello. Usted sabe que quizás en uno de los lugares donde sale más el olor es el cuello. Muchas veces cuando vamos a echar perfume también es el cuello, ¿verdad? Y cuando nos tenemos mal olor, cuando nos acercamos al cuello, es ahí mismo donde sentimos. El Padre no tenía ninguna de esas preocupaciones. Se tiró al cuello de su hijo. Queridos, el Señor, el mensaje de hoy en esta mañana es para que usted no se distancie del Señor. No hagan como el pueblo, no hagamos como el pueblo de Israel a la orilla de Canaán. ¿Se acuerda lo que pasó allí en Baal-peor? ¿Usted se acuerda? El pueblo llega ahora ya a punto de pasar, ¿verdad? Está Moisés todavía, está Josué. Entonces el pueblo llega entonces en el valle de Moab, un lugar bonito, un lugar con vegetación, había el río obviamente allí. Y entonces en esta calmaría de todo, Balac un día sale, el rey de los moabitas. Sale entonces a ver a este pueblo rebelde y lo mira desde la montaña y lo mira desde abajo y está esperando ver un pueblo rebelde todo desorganizado. Y cuando mira desde allá arriba y lo mira abajo, ve un pueblo organizado, las hileras, las carpas, todas alineadas. La carpa en el centro, la carpa del tabernáculo, todo en su lugar, impecable. Balac estremeció por ver la organización del pueblo. Él dice, esta gente no es cualquier gente. Tembló de miedo y dice, llama entonces a Balaam para maldecir a este pueblo. Ustedes se acuerdan lo que pasó. 3 veces que era para Balaam maldecir y no pudo hacerlo. Porque dice la palabra, no lo toqué. Al que toca al Hijo del Señor, le está tocando la niña de sus ojos. El Señor dice, no me los toqué.
Entonces dice entonces Balaán, dice, yo no puedo hacer lo que Dios, yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendito, yo no puedo hacerlo. El Señor ya bendijo a este pueblo, yo no lo puedo maldecir. Usted me puede pagar lo que sea, no lo puedo hacer. Pero antes de salirse, dice, yo no lo puedo maldecir. Pero hay una cosa que podemos hacer. Lo podemos sacar de cerca de su Dios. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? No sé si ustedes realmente se recuerdan lo que el relato vive. Está en Números del capítulo 25. El libro de Números capítulo 25. Entonces Balaán tiene una idea satánica. Obviamente es ahora hacerle ¿qué? Separar, sacarlo, como a este niño que está detrás de la falda de papá o de mamá, escondido, es decir, póngale un juguetito ahí adelante, póngale una cosita que salga del lado de papi, y cuando salga nosotros le pegamos un coscorrón. Entonces Balaam dice, mande las mujeres más lindas del imperio. Las madianitas, las moabitas, mándenle a hacer allá, porque estaban todos los altares ahí, estaban en el valle de Moab. Ahí donde estaban acampados ellos, estaban los altares. Y entonces mande las mujeres más bonitas. Y allá en fiesta, en cosas, que ellas invite entonces los israelitas a adorar junto con ellas. A adorar con orgías y todo más. A la orilla de Canaán, a punto de pasar. Dice la sierva del Señor que hombres que fueron valientes con espada defendiendo el pueblo, tumbaron delante de las mujeres moabitas. En aquel día murieron 24,000 personas por la plaga que cayó sobre ellos. 24,000 personas. 24,000 personas porque salieron del camino donde Dios había dicho, ese es el camino de la felicidad. Si van para acá, van a sufrir. Salieron debajo de la falda del Señor y Satanás se encargó de destruirlos. No salga de la falda de papá. No juegue con el pecado. Deje de estar jugando en el playground de Satanás. Dejemos de estar jugando creyendo que estamos buscando la felicidad. Satanás quiere distanciarte de papá para que te pueda hacer daño. Y si tú estás luchando con pensamientos, si estás luchando con un comportamiento, la palabra del Señor dice que hay solución para nosotros. Hay salida para nosotros, así como dice Primera de Juan, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, lo tengo aquí ya en la hoja de guía. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Proverbios capítulo 24, versículo 16 dice lo siguiente, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. El Señor nos está diciendo, si tú te has caído, lamentablemente es una consecuencia de la raza humana. Es una consecuencia de mis pecados. Yo tengo que caer, no tengo que caer. Por eso está diciendo, hijitos míos, escribo para que no caigan, para que no se aparten. Pero si se aparten, no se desesperen, vuelvan, regresen. Porque Satanás está diciendo, ya fuiste lejos, demasiado lejos. Y hay personas que en vez de animarlo, dicen, no, le pone ahora como excomungado, le pone a un lado a esa persona. Queridos, el que cometió pecado, el que cayó, el que está sucio, embarrado de comida de cerdo, necesita levantarse, necesita cambiar la ropa, necesita que se le ponga el anillo del Padre. Tenemos que buscar a levantar al pecador y no hundirlo más en el pecado. Que a veces lo que hacemos como iglesia, a veces el papel del hermano mayor. Padre, ¿por qué recibe ese sucio si nosotros aquí estamos y nunca hemos caído? Siete veces cae el justo,
Padre, de todas ellas se levanta. Quizás te has caído. Estás jugando ahora, quizás en el corral de cerdos. Crees que estás buscando felicidad. Y cada vez que sales del corral, te deparas con la inmundicia que trae. Satanás quiere, mira, la estrategia de Satanás es seducirte, engañar, hacerte caer, acusarte, desesperarte y destruir. Él lo tiene todo ya preparado. Te seduce, hace parecer todo muy lindo, te engaña, pruébalo, no va a pasar nada. Te hace caer, ahora te acusas. ¿Cómo pudiste hacerlo? Eres una basura, tú no sirves, una vez más. ¿Cómo muchas veces has caído? Y ahora te va a hacer el santulón. Te acusa, te desespera, entonces te destruye. Pero con el Señor a nuestro lado, Él sabe que no nos puede tocar. Así que, queridos, mi invitación para usted esta mañana es para que por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra, por medio de la testificación, por favor, no deje las faldas de papá. No salga debajo de las alas. No vaya a jugar por allá. El riachuelo puede parecer muy bonito, pero lo que hay es muerte. Puede parecer que el mundo está ofreciendo alegría. Es mentira. Cristo ya viene pronto. Y ahora todos aquellos que decidieron estar debajo de las alas de papá van a vivir eternamente con Él. Y esa promesa es para ti y para mí. Dios te puede perdonar. Si crees que Cristo no te puede perdonar, te puede perdonar. No tienes que estar tirado. Te puedes levantar. Y hoy quiero orar por ti. Para que el Señor te levante. Para que el Señor te limpie. Y que te ponga su anillo en su dedo. Y te llame una vez más, hijo, bienvenido a casa. Vamos a orar. Señor Dios, que estás más alto cielo, Señor. En este momento, Padre, queremos adorarte, agradecerte, Señor, porque proveíste, Señor, una solución para el problema, Señor. Nosotros andamos, Señor, muchas veces, Padre, jugando, Señor, en terreno del enemigo, Señor. Jugando en el playground de Satanás. Creyendo que estaban buscando la felicidad, que yo voy a ser feliz si hago eso, si hago lo otro. Y cuanto más lo intentamos, más tristeza, más dolor. Y a ver, Señor, que Satanás lo que tiene hecho es jugado con nuestras familias, jugado con nuestros hijos, jugado, Señor, con la vida de nuestros queridos. Nos tienes llevado, Señor, al problemas, al dolor, la mente, las acusaciones, la desesperación, Señor. Muchos que están quizás ahora escuchando, Señor, han tratado, han luchado y sienten que su moral está tan baja que quizás no pueden ni volver a orar, tienen pena de orar, Señor. Todos esos sentimientos son satánicos, Señor. Porque tú, Señor, eres un Padre amante esperando que cada uno regrese. El que ya está perdido, el que ya perdió, el que es un perdedor ya desde mucho tiempo, Señor, es Satanás. Él no tiene más salida, no tiene más solución. Él quiere pasar su desesperación, su falta de esperanza, su falta de oportunidad de salvación, la quiere pasar a nosotros. La quiere poner su consecuencia, su condena, lo quiere transferir a nosotros. Pero es mentira. Y tú, Señor, por tu Hijo, has dado, Señor, a nosotros a conocer. Ha salido en medio de la oscuridad, Señor, del mundo y ha traído, Señor, a tu Hijo para salvarnos, para sacarnos de allí, Señor. Es tiempo, Señor, de que tú vengas. Pero no quisiera, Señor, que mis hermanos y que yo, Señor, estuviéramos jugando, Señor, jugando lejos de ti, Señor. Hay personas, hay familias, hay queridos de nosotros, hay hijos de nosotros que se fueron de la iglesia, Padre, buscando, Señor, buscando felicidad y no lo tienen, Señor. Abran sus ojos, Padre, que vean, Señor, la basura del mundo y que regresen.
Te suplico, Señor, en nombre de Cristo Jesús, que ayude a cada uno de nosotros a mantener la alegría en nuestro corazón. La alegría, Señor, que nos da, Señor, servirte a ti, Señor. Padre Santo, bendice a tus hijos, Señor. Bendice a tu iglesia y danos propósito, sabiendo, Señor, que contamos únicamente con tu gracia y con tu perdón. Oramos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Que tenga un feliz sábado y que la alegría de ser perdonado esté en su vida y que jamás, jamás, jamás crea que no te puedas levantar. Que Dios te bendiga. Amén.